¿Qué tal? Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Zona de Debate. Mi nombre es Beatriz Flores y nos da mucho gusto presentarle de nueva cuenta un tema muy interesante que seguramente va a ser del agrado de todos ustedes. Y antes de empezar con este nuevo programa, queremos extender un agradecimiento a Rodolfo Garza, director general de Grupo GAPE, por las facilidades otorgadas para la realización de esta mesa de diálogo que se realiza gracias a una colaboración y alianza estratégica entre Grupo GAPE y Editora Hora Cero. Y le mencionamos que este programa se transmite también a través del 590 AM. Y una vez realizada esta presentación, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas invitados que, como siempre, en cada programa están acompañándonos para externarnos sus aportaciones. Y de esta manera saludo con mucho gusto a Martín Cifuentes, periodista independiente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Betty, Juan, Miguel, Beto, a todos, gracias por estar con nosotros en este día, con un gran tema que sin lugar a dudas pues es el tema de temas en estos días. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Eliseo González, columnista del periódico Hora Cero, invitado aquí el día de hoy. ¿Cómo está? Bien, muy buen día. Gracias por la invitación. Tenía ya rato de no asistir a la mesa y un honor estar con el licenciado Martín Cifuentes, contigo, con Miguel y con mi amigo Beto de Andar. Muchas gracias. También está con nosotros de nueva cuenta Miguel Domínguez. Él es periodista de Grupo Reforma e Impresos Norte, Mural y Reforma. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a la audiencia por escucharnos. A la orden. Y está, por supuesto, Heriberto de Andar, director general de Hora Cero, invitado, pero ya de casa, por supuesto, para externar nuestras opiniones el día de hoy. Gracias, Betty. Y bueno, sí, agradeciéndole a Rodolfo Garza esta colaboración que estamos haciendo importante para difundir esta mesa de discusión, de debate de ideas. Así es, y bueno, le agradecemos a cada uno de nuestros panelistas por estar aquí el día de hoy en un tema que ha estado en boca de todos los mexicanos, y no nada más de los mexicanos, también a nivel internacional, en todo tipo de medios, tanto tradicionales como digitales, y no se diga en las redes sociales. Y el tema del día de hoy es México después del asesinato de Carlos Manzo, un tema impactante, algo que ha dado mucho de qué hablar y que seguramente va a continuar haciéndolo en los siguientes días. Pero antes de empezar este espacio y de escuchar las aportaciones de cada uno de nuestros panelistas, tenemos un audio, tenemos un video que nos gustaría que todos escucharan y de ahí iniciará cada uno de los panelistas su aportación. El general Ortega, que me está viendo, que es militar, que es una vergüenza que sea general y que sea militar, usted es el peor capo, el peor delincuente que tiene hundido a Michoacán en complicidad con el gobernador. Yo no me voy a quedar callado, gobernador. Tú, Alfredo Ramírez Bedoya, que te quede muy bien claro que aquí en Uruapan no vas a venir a hacer tus chingaderas. Así hablaba. Esas eran las palabras de Carlos Manzo, quien, independientemente de que tras su muerte se hayan generado muchas noticias al respecto, muchos comentarios, mucha polémica, muchas reacciones en redes sociales, ya era un personaje que había conectado con las personas, estaba muy relacionado con el pueblo, la gente estaba de su lado, lo cuidaba, era partidario de su postura. Entonces, para empezar este primer punto de nuestra mesa de diálogo, ¿cuál fue la causa por la que Carlos Manzo se convirtió en todo un fenómeno? ¿Por qué conectó tanto con las personas? ¿Quién de ustedes desea tomar la palabra y ser el primero en participar? A mí me parece que, gracias, me parece que después del sábado 1 de noviembre del 2025, la historia política de México ha cambiado por el artero homicidio de Carlos Manzo. ¿Quién era y por qué conectó de esta manera? Carlos Manzo representa a millones de mexicanos que piensan igual que Carlos Manzo, por eso el impacto y por la conexión que tuvo Carlos Manzo los últimos meses, particularmente quienes estamos en el medio de noticias lo conocemos desde hace años, pero en los últimos meses particularmente era un personaje de asidua presencia en noticieros nacionales de radio, de televisión, era un personaje realmente que buscaba y que gustaba en su contacto, en su comunicación con la población, con la sociedad. Por eso el impacto, porque él decía las cosas que muchos mexicanos pensamos y que no nos atrevemos a decir. Yo creo que de ahí nace el fenómeno, la figura de Carlos Manzo.
Así es, Miguel Domínguez, precisamente en este audio que escuchamos, en este video donde además se puede ver la figura de Carlos Manso, decía las cosas directas, sin pelos en la lengua, daba a conocer su sentir, sus pensamientos. ¿Qué opinas sobre este tipo de discursos que realizaba Carlos Manso? Lo que pasa es que Carlos Manso es una persona muy preparada, aunque su apariencia parece que es un campesino, un agricultor simple de los muchos que hay en Uruapan o en esa zona. No, él era una persona intelectualmente muy preparada. Él era licenciado graduado del Instituto Superior de Estudios del Occidente. Era licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. O sea, él le sabía el tema desde que estudió, ¿verdad? Él sabía cómo gestionar recursos públicos, él sabía cómo intervenir, él cuidaba la apariencia, él sabía qué mensaje mandar desde cómo vestir, todo. De hecho, su papá también fue un activista social ahí en esa zona. Entonces, él estaba preparado para eso, para la administración pública, para los cargos públicos, y sabía cómo conectar con la gente. Aprovechar las redes sociales y los medios. En esa carrera se estudia también el impacto visual, claro, la comunicación no verbal y todo eso. Entonces, él sabía cómo hacerle. Y desde su misma forma de vestir parecía un campesino y conectaba con el pueblo. Y hablaba así porque estaba estudiado. Y aparte el tema le llegaba porque él era parte de esos productores, ¿verdad? Y le molestaba mucho y agarraba las causas del pueblo como suyas, y por eso fue diputado federal, por eso Morena lo escogió para que fuera su representante y ganó, arrasó. Y cuando tiene diferencias con Morena, él lo dice claramente, ¿verdad? Se separa y se hace independiente y el pueblo lo sigue. Arrasa. Arrasa. Bien. Juan Eliseo, Carlos Manso, un fenómeno antes y después de su muerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que Carlos Manso va a seguir siendo un fenómeno después de su muerte por muchos años más, como lo ha sido Colosio y otras figuras que han quedado en la historia del país. Pero sí era un personaje que conectaba mucho con la gente y con las redes sociales. Hace ratito platicábamos que si hubiera habido redes sociales, a lo mejor en los 80s o los 90s, también muchos personajes como él que tenían el valor, pero que en ese tiempo pues, los medios impresos y televisiones tenían monopolizada la comunicación. Pero bueno, él tuvo la fortuna de haber nacido y de estar ya en una época donde las redes sociales conectaban con la gente. Yo creo que él hablaba por muchos, o quizás por todo el país, mucha gente que no nos atrevemos, aún los comunicadores, que tenemos una censura sobre esos temas porque sabemos pues, que la delincuencia no está jugando y que hablar de esos temas te puede quitar la vida y causar la muerte. Entonces yo creo que él hablaba por las madres buscadoras, por miles de personas que han sido asesinadas en el país, casi 25 años de una guerra contra el crimen que se puso un poquito más complicada en los tiempos de Calderón, que siguió la misma estrategia Peña Nieto con el ejército en las calles, y que bueno, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, pues vino esta estrategia de abrazos, no balazos, que a la gente no le gustó esa estrategia. Y no se trata de andarte tirando balazos como si fuera el medio oeste por todos lados, pero sí de aplicar la ley y de que si la autoridad tiene que utilizar balazos en alguna ocasión que haya un operativo o algo, o sea, repeler una agresión, porque veíamos este tema de soldados que estaban tirados en el piso y que el pueblo los acordonaba y que no podían usar la fuerza, el uso de la ley de la fuerza. Entonces yo creo que Carlos Manso representó todo eso y Beto me lo externaba el día de ayer, que él se sentía, digo, a reserva de sus comentarios ahorita, pero que él se sentía muy... ¿cuál era la palabra? Como muy conectado con él, y yo creo que todos nos sentíamos así con este personaje, que al final es un mártir más de esta guerra. Claro, y en el caso de Carlos Heriberto de Ándar, independientemente de que fuera el alcalde, de que tuviera una preparación política completa, como lo mencionaba Miguel, era padre de familia. Usted mencionaba también las imágenes que veíamos antes de que empezara el programa, mencionaba usted también las imágenes que veíamos donde traía a su hijo cargado. Entonces, eso quizás lo ubicaba también más cercano a la gente. Es alcalde, es un político, pero es padre de familia, es un ciudadano. Quizás por eso lograría conectar tanto. No, definitivamente no. Yo creo que fue la narrativa que él encabezó. Okay. Una narrativa que, como decía ahorita Juan, o como se ha establecido en esta mesa, Carlos Manso tuvo una conexión especial, es un fenómeno. Yo creo que nacen, no sé, cada X cantidad de años, no es algo normal, común, ¿no? Y corriente. O muy seguido. Es un personaje extraño dentro de una crisis
Carlos Manso, tendríamos que ser muy reservados, ser muy cuidadosos, porque es un tema bastante candente, hay que ser muy serios para tratar este tipo de temas. Pero, ¿qué pasó con Carlos Manso? Carlos Manso puso el dedo en la llaga. Yo les confieso que cuando me entero de la noticia, cuando agarro mi celular y veo el primer post o en los grupos, ya ves que pues es una manera de enterarnos, ¿no? Hoy en día, por el WhatsApp, sí. Por esto. La primera percepción, mira, y la verdad me pongo chinito, cuando yo vi algo aquí por dentro, algo dentro de mí, algo tornó, así como hubo una especie de shock que no daba crédito. ¿Por qué? Porque este personaje conectó con toda la frustración del pueblo de México, con los que han tenido problemas, que les han robado un carro, que les han quitado un rancho, que les han matado un hijo, que les han matado un esposo, que les han cobrado piso, que les han hecho, que han sufrido cualquier tipo de estas expresiones de violencia. Entonces, la voz era una voz de un moderno David. Era la voz que resumía el hartazgo del pueblo mexicano. La frustración. El hartazgo, la frustración del pueblo mexicano. El coraje, el miedo, pues. Del miedo de millones de mexicanos. Y tomó la decisión de tener una narrativa y él lo decía. Él decía, yo no tengo más que 3 caminos. La muerte, la cárcel o el éxito. Hasta aquí mi comentario. Ok, bueno, pues esa es lo que podemos sacar a colación respecto a Carlos Manso, que sin duda alguna va a continuar generando mucho, porque en redes sociales han pasado varios días desde su asesinato el sábado y cada día incrementan los comentarios, los mensajes, las personas que lamentan no nada más en Michoacán, sino en toda la República Mexicana el deceso de este personaje político y de cómo esto ha cambiado el rumbo del país. Respecto al curso que va a tomar México a raíz de esto, ¿qué podemos comentar al respecto? ¿Qué le espera a México? Yo lo dije en mi primera intervención, cambia la historia política de México después de esto, no podemos volver a lo mismo. A mí me preocupó mucho la reacción que tuvo el gobierno federal mexicano, cuando era de esperarse otra actitud de la presidenta, otra actitud del secretario de Seguridad Pública. Hasta el día martes anuncian un plan Michoacán, pero son rollos, son palabras, y me parece que no están actuando como la sociedad mexicana quiere que actúe el gobierno, en forma contundente. Beto. Es que esto es un sillazo de cantina. O sea, es muy inesperado. Está lleno de símbolos. A ver, no, pero sale la presidenta. Pero está lleno de símbolos. O sea, justo ocurre un sábado cuando están en celebración de Día de Muertos. O sea, hay un montón de símbolos. O sea, sí creo que los agarra mal parados. A un gobierno no lo pueden agarrar desprevenido, Beto, por favor. O sea, no lo pueden agarrar desprevenido. Yo creo que ocurrió. Ahora, un tipo que traía, ¿cuántos personajes de personal de seguridad traía a su disposición? 14 de la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional otorgaba la seguridad en un perímetro porque él no quiso, perimetral. Pero la policía municipal, los allegados a él, eran los más cercanos. No puede ser posible eso. Mira, yo hubiera esperado una reacción contundente y tajante en menos de una hora. Porque Uruapan es un municipio pequeño, no te llega ni a 1000 kilómetros cuadrados su superficie. Y nada más tiene 2 entradas, la que va a Manzanillo y la que va a Morelia. O sea, 2 carreteras grandes. Y tiene 2 carreteras interestatales. Tiene muchos caminos vecinales. Pero yo creo que el ejército mexicano tiene, no sé, miles de soldados y vehículos para haber taponeado, cerrado todas las entradas y salidas e ir poco a poco copando a toda la delincuencia hasta limpiar. En menos de 24 horas peinar el área y pudieron haber hecho así una barrida. Pero digo, esas son medidas que llaman la atención en ese momento, pero no van a resolver el problema a largo plazo. Digo, sí se ve muy que la autoridad está actuando en el momento. Digo, el autor material, ahí mismo, el joven de 19 años, ahí mismo falleció, ¿verdad? A causa de, creo, no sé cuántos balazos le dieron. ¿Lo valía? 7. 7. Pero hay un autor intelectual de esto, no sabemos quién sea, tenemos más o menos indicios de pensar quién es,
pero no va a cambiar el rumbo, digo, va a cambiar el rumbo de la historia porque sí es algo que es un antes y un después. ¿Quién sabe, Juan? ¿Quién sabe? Ahora estamos muy cercanos al suceso, pero sí, esto puede tener repercusiones importantes de las cuales no tenemos ni idea, ¿eh? Sí, no, pues por lo pronto internacionales, ¿no? Internacionales, a eso me refiero. Yo creo que cometió un gran error también el gobierno mexicano al no atraer el caso a la FGR, porque él, en todo, como lo poníamos ahorita en el audio, él señalaba directamente al mismo comandante de la zona militar de ahí, como a Ortega, como el cómplice de los que extorsionaban a la gente. Señalaba directamente al gobernador. O sea, ¿cómo puede el gobernador llevar a cabo una investigación por medio de su fiscal general si es parte de los sospechosos? Inmediatamente debió haber atraído la PGR. Yo esperaba eso el domingo o el lunes a más tardar. Yo esperaba la presencia del secretario de Seguridad de Michoacán o de la presidenta de la República en Michoacán. Acción, Heriberto, acción, Juan. De veras, se me hace un accionar lento de parte del gobierno. Es que la presidenta sale hasta el lunes a dar declaraciones. Fue un sabazo. No te pueden sorprender. Esa es una de las cosas, perdón, que precisamente la ciudadanía ha estado comentando, repetimos, en redes sociales. Desde que empieza a circular información de que al día siguiente, a las 9 de la mañana, se reúnen para tener una junta, se anuncia el Plan Michoacán. Y muchas personas no están de acuerdo porque no es nada más la situación de inseguridad que se vive en Michoacán. Ahorita estamos hablando de Michoacán. Este acontecimiento sucedió en Michoacán, pero el país está viviendo una situación complicada y los ciudadanos dicen, tal cual, al rato va a ser un plan Sinaloa, un plan Querétaro. Entonces, la gente no está contenta con las acciones del gobierno federal, definitivamente. Pero sí, Michoacán ha sido un problema. Recordemos que Felipe Calderón, ahí empezó el operativo, la llamada guerra contra el narco. Creo que era Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador. Y vemos ese Calderón con la gorrita militar, ¿verdad? La chamarrita, no recuerdo el nombre exacto, correcto. En Michoacán ha sido, y es un tema porque tienes el puerto de Lázaro Cárdenas, tienes el tema del limón, del aguacate, que recientemente... ¿Y por eso está normalizado entonces para ti? No. O sea, no, a lo que voy es... dijo la presidenta ayer, Michoacán, ahí empezó Calderón, la guerra y demás, pero no han hecho nada. No, a lo que voy es que son, Hipólito Mora, son 20 años de que Michoacán es un problema. ¿Y qué han hecho los gobiernos nada en Michoacán? No, si yo estoy igual que tú. Es un foco rojo, mira, ¿no? Yo no creo que vaya a pasar nada. Apaguen ese foco, la verdad. Yo como mexicano siento mucha pena, mucha tristeza por lo que está viendo. Pero, no tan solo Michoacán, sino todo el país. Yo creo que hay que tener una visión también un poco más justa. Creo que las redes sociales han inflamado o enardecido más esta sed de rabia que se desató a través de las redes sociales. Pero decía... Es evidente que la presidenta sí tiene un cambio de estrategia contra el pasado presidente, que decía que no había huachicol, que decía que no había fentanilo. A ver, sí estaban, hay un cambio, hay un viraje en la estrategia que iba avanzando, cancelando laboratorios clandestinos, entregando capos, atacando realmente el problema con un viraje claro y preciso que con esto se me cayó como una torre de Jenga. Esas que se hacen de... Pero, o sea, todo lo que habían construido se fue para abajo en un abrir y cerrar de ojos. El pueblo enardecido, así tangiblemente, nada más es Michoacán y Uruapan. O sea, los que están yendo a los palacios municipales, al Palacio de Gobierno, digo, las acciones en ese contexto están... En redes sociales se está dando un debate muy fuerte. Las redes están encendidas. Sí, pero... Pues, pueblo enardecido, sí, tiene razón. Sí, Michoacán. Las redes están encendidas, pero la pensión del bienestar va a caer a fin de mes. Y eso no le va a quitar a Morena su popularidad ni a la presidenta. Dios mío. Estos temas eso no es correcto, de repente no se olvidan. No, sí, era lo que le iba a preguntar. Yo no es que lo esté aprobando, es que ese es... Mira, yo tengo una lista, rapidito, aquí va. Colosio en el 94, el obispo Ruiz Massieu, no pasó nada. Migrantes muertos en San Fernando, que también, y ustedes ganaron un premio Hora Cero por esa investigación. El asesinato de Rodolfo Torre en 2010, también todo fue, algo va a pasar, algo va a cambiar. Vino toda la cúpula priista, cambiaron Ayotzinapa. Los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los más cercanos, todos decíamos, algo va a pasar.
Porque mataron a... Entonces, Déjame vas a acabar la lista, don Martín. Juan dice que no va a pasar nada después de ¿Considera esto. usted Y entonces eso me preocupa que en muchísimo. un tiempo más esto se va a la familia Levarón, niños muertos, quemados, incendiados, Hipólito Mora. O sea, la lista es que siempre decimos algo va a pasar y esto es un parteaguas. Y se está normalizando. Ya lo normalizamos, Juan. Pues, yo no lo normalicé. Se acabó pero... el programa, ya no tengo nada que decir. No va a pasar nada realmente. No. Y creo que las redes sociales están haciendo su papel en este momento muy importante, no incendiando al país, Yo quisiera sino despertando conciencias. No, por eso quiero equivocarme, quiero ver que en las próximas 2 semanas verdaderamente esto cambie. Eso es lo que yo quisiera. Yo lo que te digo es, y no nada más yo he visto esto, todos aquí somos periodistas y hemos visto. Sí. Digo, no me digan que no. Yo quisiera que esto cambiara y quisiera ver que, y voy a venir al programa y lo voy a decir en redes sociales, me equivoqué. Esta vez sí hubo un cambio de estrategia y la presidenta... Permíteme decirte que probablemente lo que tú te refieras es que lo que es la impunidad, pero de regímenes anteriores, con un régimen que tenía toda la prensa complaciente y benévola. Actualmente, lo que tú decías que va a pasar un parteaguas este homicidio, efectivamente, porque tiene el ingrediente más importante. Tiene quienes le meten fuego a la hoguera. Pero en Ayotzinapa ya estaban las redes sociales, 2014. No, sí, pero la presidenta no ha tenido esa comunicación directa con los medios nacionales que están en contra de ella. Ella, al contrario, le ha atizado más el fuego, como la pelea que trae con el de TV Azteca. Y como en redes sociales también muchos empresarios, como ustedes saben bien, algunos colegas que están siendo financiados por políticos, como en el caso de Roberto Madrazo, y están muchos círculos de poder en contra de la presidenta. Por eso puede ser muy grave este asesinato si no hay una medida contundente que dé legitimidad y credibilidad al gobierno federal. Porque en aquel entonces están diciendo que se han tardado y que la respuesta ha sido tardía. Bueno, yo te lo juro, prendo veladora de que me esté equivocando y de que no sea uno más, que no ponga yo aquí en una lista más. Ojalá, y lo reconoceré en 2 semanas, decir, y no estoy en contra de Claudia, y Beto lo sabe y lo he externado. Para mí es una mujer técnica, intelectual, muy diferente a lo que teníamos con López Obrador, otro rumbo, y lo he escrito en mis columnas, aquí en Hora Cero. La coyuntura política es muy diferente a de los crímenes impunes del pasado a los que están ocurriendo aquí en adelante. Por ejemplo, este va a ser un parteaguas si queda en la impunidad. Claro, y yo no digo esto nos debe pasar, debe de pasar algo después de esto. O sea, México no puede ser igual, la reacción del gobierno mexicano o de la sociedad mexicana no puede ser igual cuando el asesinato de Colosio o el de Rodolfo Torre. Esto debe cambiar a México. Yo no sé de qué manera. Ahora, es innegable decir, no podemos dejar de mencionar, se está viviendo un momento diferente. La sociedad que tenemos actualmente no es la misma sociedad de hace algunos años. Tenemos más acceso a la información viaja más rápido, está constantemente el flujo. Muchas veces nos llega información sin que nosotros la busquemos. Los medios, independientemente de que sean tradicionales, digitales, de que estén con gobierno o no estén gobierno, sí son relacionados con gobierno, sí son una alternativa a la información, pero el ciudadano ya busca, ya se documenta y ya puede externar precisamente a través de las redes sociales. Ya puede haber una retroalimentación que antes no se tenía o que era muy tardía. ¿No consideran que esto pueda contribuir a ese cambio que Martín dice es necesario y fundamental que pase para que las cosas tengan un nuevo comienzo? Las redes sociales van a lograr eso y mucho más. Yo estoy seguro que sí. O sea, no sé de qué manera, pero este homicidio tiene que cambiar el rumbo de este país. Y yo sostengo esta teoría. No, y yo también la sostengo contigo. Van a pasar 2 semanas donde nos vamos a dar cuenta. Si en 2 semanas... No, pero ¿por qué 2 semanas? ¿Por qué 2 semanas? Porque digo, no creo que... O sea, yo pienso que es estará elevado al nivel de magnicidio. Porque en 2 semanas salen otros temas, pasan otras cosas, la vida sigue. Claudia dijo que para el fin de semana, este fin de semana, o para inicios de la siguiente,
ella va a tener ya, después de haberse reunido con personas de la sociedad civil, con autoridades, con gobierno y demás, va a tener este plan Michoacán bien montado, pero bien armado. ¿Qué puede pasar respecto el a plan esto? Michoacán dirá que se llevarán despensas a tal lugar, se dará trabajo a los jóvenes para que no se metan Sí. a la delincuencia. ¿Ese es el plan Michoacán? Yo no veo No, un a cambio ver, importante. el contexto, ¿Van a detener al autor intelectual de estos homicidios? el contexto en el que se da el crimen, hay que estudiarlo. Es un contexto, no es un crimen solitario, o sea, viene de otro crimen, de un líder de limoneros, viene también del otro crimen, o sea, es una zona en ebullición virulenta. Entonces, en un país radicalizado por la izquierda principalmente, donde se hicieron dos bandos. A ver, tú eres de izquierda, tú eres de Morena, y estos son los liberales y estos son los conservadores, y se va esa radicalización al extremo. O sea, por eso digo que tiene una repercusión internacional, porque obviamente en otras latitudes donde existe también esta competencia, pues están diciendo, ¿ves cómo no funciona la izquierda? O sea, en América Latina van a voltear a decir, la derecha va a decir, ven cómo no están funcionando. Y tenemos también que hablar de la reacción de Estados Unidos a Y la esto. reacción de Estados Unidos, a ver, luego, con el ánimo de querer venir a meter las narices. Es como si yo voy a tu casa, me invitas a una carne asada y yo quiero llegar en ropa interior. Tú vas a decir, pero a ver, soy el dueño de la casa, yo pongo las reglas. Beto, Entonces, sin embargo, se han hecho encuestas, sondeos de opinión para saber qué porcentaje de la sociedad mexicana estaría de acuerdo en una intervención de Estados Unidos en esto, y te va a sorprender el resultado, ¿eh? 7, 8 de cada mexicano de acuerdo. no lo dudo, pero yo no estoy de acuerdo porque creo que tenemos un líder que es quien tiene que definir la soberanía y que tiene que, sí, yo no digo que no se reciba ayuda, pero la ayuda la tiene que definir. Sí, yo no estoy viendo el una acción gobierno de unilateral México. de Estados Unidos, no, sino en colaboración con el Colaboración. gobierno. Pero una colaboración más abierta y más clara. Más abierta, más clara, sí, pero bueno, pero tiene que dejarlos hacer su chamba. O sea, sí venían trabajando. O sea, sí, yo creo que el Lo que pasa trabajo es que de Omar García... En el periodo de AMLO, él le cerró las puertas a la DEA y lo decía públicamente ahí en la mañanera. Pero no es el periodo de AMLO. Ahorita estamos en el periodo de Claudia y yo veo a un secretario de Seguridad fuerte. Pero entonces estamos hablando de 6 años y perdidos. metido en el tema. O sea, yo sí veo a Omar García metido en el Claro, tema. no, coincido. A ver, sería injusto decir lo contrario. A ver, lo que pasa es que hoy hay una gran encrispación derivado de esto que es muy lamentable, que es muy triste, que es muy doloroso, pero yo no podría restarle. Cuando el gobierno colombiano aceptó la colaboración militar de los Estados Unidos, las cosas cambiaron en Colombia. Sí. No se terminó al 100% con la problemática, pero sí se llegó Sí. a una pacificación muy importante. Me ganaste. Sí, lo que pasa es que aquí Fíjate que históricamente cada vez que se meten, la última vez se quedaron con la mitad del solar, ¿verdad? Y el apoyo de los norteamericanos en Colombia fue con inteligencia. De hecho, la detención de Escobar se da por un avión que estuvo sobrevolando Medellín con tecnología del 93, que estaba ubicando, rastreando las llamadas de Pablo Escobar. Entonces, la inteligencia es clave. Básica. Y por eso la presidenta ha dicho que Harfuch y la nueva estrategia es de inteligencia más quirúrgica. Ahorita, a mí me parece que está enardecido el rancho, ¿verdad? Está en llamas. Claro. Es una labor también del gobierno importante, pacificar esa narrativa, crispación sí. social. Sí, ¿Qué hacer? Canalizarla. Pero no haciendo de una cosas manera chinas seria, o ¿no? inventando temas para distraer la atención. Sí, pero a ver, también te encuentras de repente con programas que la culpa la tiene este viejo pendejo. A ver, espérame. A ver, el país está enardecido. Hay que tener responsabilidad, hay que ser responsables también. Mi amigo Miguel está muy pensativo. A ver, dinos, ¿qué está pasando? ¿Qué piensas? Es la parte tranquila de la mesa. Lo que pasa es que hacia allá va toda la temática y las tendencias de criticar a la presidencia, al gobierno federal, es a eso, a crear una retórica que justifique la invasión estadounidense.
Y a raíz de este crimen, ¿Te le llamaría invasión? la derecha está impulsando ese discurso, pero me parece como quien hace leña del árbol caído, porque no se vale, o sea, que a través de una tragedia pretendan impulsar ideas de hecho, intervencionistas ayer la presidenta como las hablaba de un país que no necesita intervenir. Él quiere colaborar con México, bueno, apórtale su tecnología. Y no mandes armas, ¿verdad? No. Es Y lo creo único que se está necesita dando, México. porque han andado drones del gobierno norteamericano y Es que la aviones. colaboración puede existir, a lo mejor no la sabemos. La Que derecha fuera más abierta. se está haciendo más radical cada vez. Ahora hasta cambiaron el logotipo con símbolos medio fascistas ahí, que ya casi declarándose como totalmente, pues, que les gusta la extrema anarquía. derecha. Yo creo Extrema que- derecha. Fíjate que eso que utilizaste- dices yo lo comparto y le agregaría otra cosa. Yo agregaría que es eso y también que los grupos estos de derecha quieren llevar esto al terreno electoral para culpar a Claudia y llenarla de todas las culpas para cuando llegue su De hecho, revocación de yo mandato. creo que la presidenta Sí. estaba molesta. Déjame muy terminar rápido. la idea. O sea, Es que- creo que para allá va. O sea, todo este cúmulo de sentimientos, de emociones, de frustraciones, la quieren llevar también al Porque tema ella dijo político. que iba a sacar un reporte de todos los bots y de todo el dinero que está Me invirtiendo. parece que la presidenta se preocupa mucho por Por eso. eso. No debería preocuparse por eso. A ver, retomo el tema. Miguel utilizó el término de que la derecha está promoviendo la invasión. Yo creo que no es invasión la palabra correcta. La derecha Intervencionismo. promueve, sí, a través de sus redes sociales, a través de sus operadores. Pues el PAN siempre ha sido así, desde sus orígenes. Sí, pero yo no creo que ellos deseen una invasión norteamericana a México y nadie la desea, Beto. Tú también hablaste de eso, nadie la desea. Queremos la colaboración y el apoyo de Estados Unidos. Una relación Acuérdate sana, que el claro. PAN surge cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, cuando impone la reforma agraria para el reparto de las tierras de los latifundistas. Ahí nace el PAN 39. como defensor de ellos. Y luego hace alianzas con políticos estadounidenses. Pero no contaban ellos con que iba a ser el gran milagro mexicano de esas décadas, que todo iba a funcionar bien, de maravilla. Surgieron muchas instituciones, muchos programas Gracias al PRI. bajo el gobierno priistas. Entonces todo ese discurso de entreguismo al extranjero, pues se acabó el PAN. De hecho, el PAN nomás sirvió como un partido opositor hasta los 80, se empezó a despuntar como una oposición real. Pero realmente siempre les ha gustado ser amantes de lo extranjero, amantes de los yanquis, de época del franquismo. Sí, Pues, por el así tema surge el neoliberal PAN. y capitalista, digo, su origen tiene que ver, se concatena y se identifica mucho con el sistema norteamericano económico y político, ¿verdad? Sí. ¿Qué creen ustedes que tiene que ser Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la llave de Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que ella, más que ella, su gabinete de seguridad. Ella manda en su gabinete. Sí, sí. Ella ya debe saber bien. A mí el primer error fue que no ordenó que la FGR trajera el caso y no haber cercado Uruapan. Enojarse con los medios opositores. Sí. O sea, es cierto que hay algún discurso que malévolamente la derecha está aprovechando para desacreditar al gobierno, pero también faltan acciones más contundentes del gobierno. Una de esas hubiera sido esa, atracción de la FGR. Lo que pasa es que un crimen de esta naturaleza, Miguel, perdón que interrumpa, dejó caer un manto negro sobre el país. O sea, este es un reto deliberado abierto Es como un bombazo al poder. de humo negro. Estamos O sea, envueltos en una nube negra en O este sea, momento. una novela, sí, pero es un reto. Están retando a la presidenta. Yo creo que, como bien lo dice Miguel, es un buen momento de dar un manotazo en la mesa. Ellos sabrán cómo lo hacen. No te extrañe que sí lo vayan a hacer, pero se están tardando. Entonces, en la medida en que se tarden más, pues va a haber más cancha para que la oposición o la derecha siga tratando de desestabilizar el país. Sí, porque a estas alturas, después del homicidio hace varios días, ya empieza campaña de revocación de mandato y demás. O sea, me parece que están llevando las cosas ya a rato va para ahí la retórica en redes, porque ellos pagan bots para que se inunde de ese discurso. Se canaliza la emoción, ¿no? En esa forma, ¿no?
la emoción y la indignación. Y la indignación, la frustración. Porque la vecina de la esquina y los señores de las colonias están indignados. Están indignados. No, porque fue un crimen artero, ¿no? Bien, definitivamente, como mencionaban, quien está al frente del gobierno pues es la presidenta Claudia Sheinbaum, pero mencionaba Heriberto de Andar hace unos minutos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Se platicaba también sobre la serie de decomisos, de detenciones, de desmantelamientos y demás. ¿Cuál es cómo ve la gente o cuál es la figura, cuál es la manera de percibir al secretario de Seguridad en este momento a raíz de toda esta situación? El secretario de Seguridad no actuó inmediatamente en Michoacán, pero en su discurso trata de tapar eso, neutralizando a 13 narcos en Sinaloa 2 días después, buscando la manera de que el secretario siga siendo figura en las redes y en las noticias. Pero me parece que no es el camino adecuado. O sea, enfócate en Michoacán, soluciona y sigue atendiendo a todo el país. Pero creo que también el tema de Harfuch está politizado. Evidentemente busca él y su equipo una proyección hacia otros caminos. Sí, el problema yo creo que Harfuch, aunque sea el jefe del gabinete de seguridad, ahí hay mandos que no controla él directamente. Él no puede ordenarle al secretario de la Defensa que corra al comandante de la zona militar de Michoacán, por ejemplo, que era uno de los que acusaba a Manso de estar permitiendo y ser cómplice de las extorsiones a los aguacateros y a los limoneros. Entonces, si Harfuch está oyendo eso, pues como jefe de seguridad, oye, secretario, pues quítamelo, cámbialo, vételo para otro lado, ¿por qué lo tienes ahí? Ahora, el secretario de la Defensa también fue jefe de militar en Michoacán, en Uruapan. Él conoce muy bien la zona, no puede decir él que ignora que su mando esté siendo corrompido. Y si lo quieres mantener ahí, es que a lo mejor también le reparte. No, eso no lo podemos saber. Juan. Yo creo que en Michoacán sí, se requiere por la parte política una acción contundente ahorita, como hablamos de un plan Michoacán, todo eso. Pero sí creo que debe ser algo que sea a largo plazo, más quirúrgico, porque puedes mandar a todo el pelotón de soldados ahí. Eso lo vimos mucho en las épocas de Calderón y venía el operativo Tamaulipas y el operativo Frontera Segura. Y sí, son muy espectaculares, pero la verdad en la práctica no resuelve nada. Yo creo que ahí sería un estudio de mes con mes de cómo ha ido bajando la incidencia delictiva en cuestión de homicidios, de cobro de piso. Sobre todo lo que más daña a Michoacán es el cobro de piso. Lo que más lastima. Lo que más lastima. Y el cobro de piso le afecta a los norteamericanos, porque también se traduce en inflación para ellos. Y a los norteamericanos tú le pegas en el bolsillo y van a presionar a México en muchos sentidos. Entonces yo sí quisiera, y coincido con el amigo licenciado Martín, sí quisiera ver que pase algo, sí quiero que sea un parteaguas, no crean que soy el Grinch aquí del grupo, que va, bueno, ya ahí muere, no, quiero ver un México donde las autoridades verdaderamente hagan algo, pero que no sea algo espectacular, porque ya tenemos Sinaloa tiene 1 año y medio con problemas, y las fuerzas federales están ahí, Harfuch ha ido ahí, y ha estado ahí, supuestamente sabido vivir, y lo ha estado una vez por mes, lo que sea, y no es la solución tiene que ser otra, más pensada, más quirúrgica, con más inteligencia, como lo que hablábamos ahorita, que puede colaborar los Estados Unidos, pero no ir a Sinaloa, a Michoacán a hacer una guerra, una matazón. Ver quiénes son los que están haciendo o hacer un show también. O hacer un show, por eso te digo, en las próximas 2 semanas se puede hacer un show grande, pero no va a resolver el problema, y hay que ser las métricas, ver verdaderamente cómo ha bajado y el gobernador tiene que fajarse. Si un gobernador, hace ratito platicábamos el tema, y decía aquí el licenciado Martí Cifuentes que El Salvador se ha logrado pacificar porque es un país muy pequeño, y coincido con él, yo también pienso lo mismo, no es como en México, pero en México necesitamos tener 32 Nayib Bukeles, y este personaje, como bien lo decía Beto en una plática previa, él iba a ser gobernador, o posiblemente iba a ser el gobernador de Michoacán, y él le consideraban a algunos el Nayib Bukele mexicano. Entonces necesitamos 32 Carlos Mansos en los 32 estados de México. Bien, se menciona aquí el intervencionismo de Estados Unidos, pues no sería la solución. Lo ideal, se menciona aquí, sería una colaboración, una participación. La militarización, pues también ya se mencionó en otros estados, no ha funcionado.
El plan Michoacán, bueno, pues aparentemente tampoco sería la solución. Ustedes como analistas, ¿cuál sería su postura? ¿Cuáles serían sus aportaciones sobre las probables estrategias que debería realizar o llevar a cabo la presidenta de la República Todas para las solucionar estrategias, esto? todas han fracasado, todas, a excepción de una que no se ha utilizado, que es la colaboración abierta con los Estados Unidos. Vamos a probar por ahí. Yo creo que no una invasión, una colaboración, pero abierta, clara, en la que veamos a los elementos militares de los Estados Unidos actuando en México. No estoy hablando de invasión. Yo creo que la estrategia más importante es primero limpiar la casa. Mientras sigas tú teniendo mandos medios, mandos intermedios, mandos chicos metidos con el crimen organizado, no vas a poder arreglar nada. ¿Sería acabar con la corrupción, como ya lo ha estado mencionando? No con la corrupción. Quitar y meterlos a la cárcel a los que estén coludidos con el crimen. Bien. Y para empezar a hacer una barrida de criminales, porque es bien fácil. Yo, a raíz de este asesinato, me quedé sorprendido que ahí en Uruapan, el grupo más poderoso sigue siendo los Caballeros Templarios, cuando pues la tuta hace mucho que lo metieron al bote. O sea, ¿qué significa eso? Que no basta con meter a un cabecilla, tienes que meter a todos los brazos operadores de un grupo criminal, no nada más a uno. Porque ahí está los Caballeros Templarios agarrándose a balazos contra los del cartel de Jalisco, de la nueva generación, y el pueblo es el que sale perdiendo. Todos quieren extorsionar al pueblo, a los limoneros, a los aguacateros, y los soldados están viendo que los están haciendo y no hacen nada. Si ya sabes quiénes son, ¿por qué? O sea, ¿estás coludido o qué pasa? Por eso te decía, primero hay que quitar a los que son responsables y que se coluden con el crimen, que no creo que batallen mucho para encontrarlos, ¿ya? Y ahora sí, después de eso, hacer la limpia de criminales. Es bien fácil, Europa no es todo muy grande, no es una Chihuahua. Michoacán. No, sí, o sea, se puede hacer algo, nomás es cuestión de determinación y de no le hace que seas amigo de mi compadre o que seas el recomendado del expresidente, no, ni modo, o sea, estás mal y te sales de la administración pública, si bien te va, o te vas a Almoloya. Bien, Juan Eliseo. Yo creo que el tema de seguridad, sí, tiene que ver con lo que hemos comentado aquí, de una mano más firme en el tema del crimen, pero sí coincido en el tema del tejido social, en el que la pobreza no sea una fábrica de jóvenes, porque oír el corrido, imagino que andan armados ellos y eso te da un cierto poder en tu comunidad, te da un poder ficticio, pero hasta que los jóvenes en México no tengan verdaderamente una buena escuela, un buen campo de fútbol donde puedan ir a practicar, y no solamente eso, que cuando tú te gradúes tengas oportunidad de trabajo. Yo me fijo mucho en Estados Unidos eso. Tú puedes ver un muchacho que trabaja ahorita en un McDonald's o un Starbucks, y si ese muchacho va a la universidad, ese muchacho puede ser el próximo Elon Musk, puede ser el hombre más rico de los Estados Unidos. México tiene 150 familias que han cooptado la economía. Tú ahorita vas, ¿quiénes son los más beneficiados de los programas sociales? Los ricos de México. ¿Dónde se gasta el mexicano su dinero? En Electra, en Coppel, en la cerveza, en el Oxxo. Vas y caes en una empresa que sea de ellos. Entonces, mientras que los jóvenes en México digan, pues, ¿qué me espera aquí en el pueblo, allá en Badiraguato? O me meto con el crimen, porque pues aunque vaya a la escuela, pues voy a estar igual en mi misma situación. Porque México no ha hecho que el que trabajes mucho te lleve a ser el hombre más rico del país o a prosperar. Es capitalismo, lo entiendo, pero tienes que llevar a la gente a la clase media. La economía que estamos viviendo ahorita de la izquierda no está dándole a la gente, se ha bajado los recursos a las universidades públicas, al CONALEP, y puedes salir con un título, pero si no tienes la oportunidad de tener, el trabajo informal subió este año casi 1 millón de personas. Entonces tiene que ir aparejada una estrategia con el verdadero crecimiento económico de México, pero no nada más para las cúpulas de arriba, que sea parejo, y no nada más a través del asistencialismo, sino que tú tengas la oportunidad de salir y hacerte una persona próspera. Juan, pero eso lo veremos resultados de ese plan, bonito. No, pero en no es 20, mi plan, 30. porque no lo han ni aplicado. Sí, lo han aplicado. Que vamos a crear canchas para que los muchachos hagan deportes, vamos a hacer escuelas, no hay ni canchas ni escuelas. Sí, pero esa palabrita, esa frase, reconstrucción del tejido social, está sumamente gastada en México. Y sí, nunca pero porque el joven, es lo que te digo, llegas, sales, y a poco, allá en Estados Unidos hay ligas de fútbol colegial, hay ligas de lo que tú quieras, o sea, las ligas deportivas, pero aquí estoy, bueno, ¿a dónde voy? Ya estoy jugando deporte.
¿Qué logro? Y el No lo poder hay. que te da el ser miembro de una organización delictiva, el andar ahí armado y ser más poderoso que el alcalde. O sea, es una cuestión cultural que sí hay que cambiarla, porque si no, el crimen organizado, ahorita un estudio muestra que son casi 180,000 personas, unos alemanes que hicieron ese estudio, que están metidas con el crimen organizado. Tienen que achicarse las organizaciones criminales. Ya no pueden ser esas superestructuras que tenemos ahorita por todo el país, porque eres una fábrica de jóvenes que andan sueltos. Pues mira, yo creo que la sociedad mexicana quiere ver resultados inmediatos, no a largo plazo. Bien. Heriberto de Ander, ¿cuáles serían las acciones que debe hacer el gobierno federal? Lo que pasa es que es un tema multifactorial que tiene que llevar un plan maestro de corto, mediano y largo plazo, donde tiene que ver con atacar la raíz del problema, pero también el problema en sí. O sea, tú no puedes, o sea, tienes que atacarlo por muchos frentes. No es nada más en uno, o no es nada más con el tema policíaco. O sea, sí es un tema grande, amplio, y que lo tienen que ver especialistas y lo tienen que ver con total y absoluta determinación. Cuando nosotros veamos eso, que era lo que se le veía al muerto, determinación. Y mira dónde está. Bien. Eso es lo que queremos ver, es lo que quiere ver el pueblo mexicano. Así es. De esta manera hemos llegado a la etapa final de este espacio, entonces queremos escuchar sus conclusiones. ¿Cómo terminan ustedes su participación en esta mesa de diálogo? ¿Cuál es su participación final? Martín. Yo termino hasta deprimido. De veras, esto, insisto, es algo pero tan fuerte en México, que solamente debe tener un camino, y ese camino es hacia la solución de tantos problemas. Yo no sé si la muerte de este hombre va a hacer ese cambio que realmente necesita este país. Bien. Miguel. Pues sí, yo concluiría diciendo que ojalá sí se resuelva el crimen para bien del país, para bien de la estabilidad política, de la estabilidad social, y sobre todo pues para que la esperanza siga en los mexicanos, ¿no? Que trabajando se puede llegar a hacer bien por este México. Muchas gracias. Juan Eliseo, su participación final. Pues yo sí quiero esperar a ver resultados. Coincido con el licenciado Martín, no soy tan pesimista así, pero sí, el patrón de comportamiento del gobierno ha sido como lo planteé yo en mi participación, pero estaré a la espera en las próximas 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, de ver que en Michoacán las cosas cambien, porque sí, el asesinato de este personaje es un antes y un después. Muchas gracias. Heriberto de Ander. Yo creo que el vil homicidio de Carlos Manso va a hacer tronar la máquina. Creo que la va a hacer crujir. Ya la hizo crujir. Y creo que de ahí empiezan a surgir en el país muchos Carlos Mansos. Creo que es un mártir que representa algo que le duele mucho al país, y creo que va a ser una fuerza poderosa que va a llevar al país a encontrar un mejor camino. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de este espacio de opinión. Le agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta nueva emisión del programa Zona de Debate. Como siempre, lo invitamos a que deje por ahí sus comentarios. Como siempre, su opinión es la más importante. Mi nombre es Beatriz Flores. Me despido. Hasta la próxima.